Pues vamos a continuar ahora, vamos a presentar a Mar Alonso Fonseca. Ella es abogada, especialista en seguridad y salud laboral, es presidenta del Centro de Estudios y Divulgación Espírita CEIDE, es repetidora, porque ya estuvo con nosotros el año pasado y creo que nos va a hablar muy bien y con mucha conciencia de la tercera edad y el centro espírita, porque todos hemos bebido del conocimiento de nuestros jóvenes, vamos a decir jóvenes, espíritus de CEIDE, de todo lo que nos han transmitido nuestros predecesores, lo que nos han enseñado. Y bueno, pues ahora mismo ya estamos encantados de recibirte, Mar, y todo tuyo, para no enrollarme mucho, que tienes mucho que decir. Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Bueno, una vez más, un año más, como decía Rosa, agradecer al Centro León Denis que se acuerde de nuestro querido Centro CEIDE y nos haga partícipe en estas jornadas Sonríe la Vida tan necesarias en estos momentos tan turbulentos y convulsos de la humanidad. Agradecer también a todos vosotros, los aquí presentes, por haber preferido estar aquí con nosotros y bueno, elegir entre todas vuestras cosas, pues escucharnos. Y, por supuesto, agradecer también a la espiritualidad que aquí se encuentra y que nos rodea hoy y que nos recuerda a todos que, espiritistas, que debemos de dirigir nuestra mirada hacia la ayuda de los más frágiles y vulnerables, tal y como hizo Jesús. Después de esta introducción, bueno, os comentaré un poco cómo surgió todo esto, porque cuando Valle, que por cierto aprovecho para mandarle un fortísimo abrazo de parte de nuestro Centro CEIDE, cuando Valle me pidió participar con esta conferencia, La tercera edad y el centro espírita, bueno, de alguna manera me sentí de cierta manera aliviada, porque no es un tema que me resulte ajeno en nuestra realidad que vivimos actualmente como CEIDE. En la actualidad, el eje principal de las muy pequeñas actividades que hoy en día realizamos está dirigido por una junta directiva compuesta por 5 bravas mujeres, que aquí nos encontramos todas. Como veis, a pesar de nuestras edades, aquí al pie del cañón desde el primer momento en que nos invitasteis a estar, ¿no? Quiero nombrarlas a todas porque están aquí con nosotros, bueno, Rocío, Aurora, Enedina, Ángela Checa y servidora. 3 de ellas, más de la mitad de las que os he enumerado, pertenecen a ese colectivo de veteranas, no solo en la vida, sino también en el espiritismo. Y, por lo tanto, Valle me lo puso fácil, porque al final puedo hablar de primera mano de una realidad que conozco perfectamente. Bien, bueno, la tercera edad y el centro espírita. Vamos a comenzar realmente con el contenido de la conferencia. Como hemos visto en la anterior conferencia de nuestro compañero Juanma, que por cierto me ha encantado, te felicito, el espiritismo tiene algo nuevo que aportarnos en todas las etapas evolutivas por las que transitemos en esta andadura material. Principalmente, y como vamos a ver ahora, en la etapa que llamamos tercera edad, madurez, por tratarse de un momento de los más vulnerables en nuestra existencia corporal. En esa etapa, y desde la visión espírita, pensemos que el espíritu todavía permanece activo y vivo dentro de nuestra corporalidad, a pesar de que ese cuerpo, esa materia, empieza a dejar de acompañarle y de acompasarle por el desgaste del fluido vital. El espiritismo es una doctrina, como veis, consustancial al ser humano, ya que nos acompaña y nos da respuestas en cada parada que hacemos en el camino. Y gracias a la codificación de Allan Kardec, que nos ayuda a integrar y a comprender mejor esa realidad eterna e inmutable que nos compone y que es imperecedera a todas las existencias corporales. La realidad del espíritu que se encuentra temporalmente ocupando un cuerpo de carne. Y os lanzo la primera pregunta de la tarde. ¿Por qué acudimos a un centro espírita? También Juanma lo ha comentado. Pues precisamente ese es el motivo que nos atrae a muchas personas a los centros espíritas. Primero, por esa búsqueda a veces imperiosa de respuestas y de nutrición espiritual. En un segundo lugar, también
sabed que el centro espírita es un hogar, un refugio de amor, de consuelo y acogida. Y en tercer momento, pues también en aquellos momentos en los que el camino terrenal se nos puede hacer un poco más cuesta arriba y nos empezamos a sentir más frágiles y más cansados. En este sentido, cualquier centro espírita que se precie de serlo, y por lo tanto sus dirigentes, debemos de estar muy concienciados y preparados, no solo en el conocimiento de las leyes espirituales y morales, divinas, sino también en las leyes de la realidad humana y del entramado social en el que habitamos. Estamos llamados a ser, además de espiritistas, un poco psicólogos, un poco sociólogos, para poder comprender mejor los problemas que acucian al hombre en todos sus ciclos vitales. Desde esta perspectiva, es nuestra obligación incluir al mayor, al veterano, en la casa espírita desde el primer momento. Hay un artículo muy interesante que se llama El anciano en el centro espírita, de Valente y Ramazzini, que dice que es importante y necesario una toma de conciencia y sensibilización de la familia, así como del centro espírita, en el sentido de atender al espíritu reencarnado en la tierra, en la etapa de la tercera edad, mejorándole las condiciones y calidad de vida material, física, como también y principalmente espiritual, dispensándole no solo atención, sino haciéndolo sentir apoyado y amado. De esto os vengo a hablar hoy, de cómo los centros, de una forma fácil, podemos integrar en nuestras actividades diarias acciones de inclusión y visibilidad a nuestros queridos mayores. No tiene por qué tratarse de grandes hazañas y de grandes empresas, que también ya veremos que las hay. Puede tratarse tan solo de pequeños gestos de sensibilidad que les devuelvan la mirada a nuestros mayores, dándoles el cariño y la atención que tanto necesitan en esta etapa. Si nos retomamos a la definición que da Allan Kardec de lo que es un centro espírita, podemos encontrar perfectamente todos los valores que componen nuestra misión, de alguna manera, y a los que debemos de ceñirnos, ¿no? En primer lugar, nos dice que un centro espírita es una escuela de almas para la comprensión y profundización en el espiritismo. Además de escuela, resulta que es un hospital donde se presta atención fraterna para aliviar los sufrimientos y dolores en los dos planos de la vida, el material y el espiritual. Y en tercer lugar, es un templo de oración y caridad en el que se promueven actividades de asistencia social hacia las comunidades más vulnerables, a fin de poner en práctica la caridad de Jesús. Desde esta perspectiva, fijaros todo lo que nos dice el propio codificador. La casa espírita debe de ser ese lugar inclusivo, de acogida y de referencia para todos. Hay muchos centros espírita ya, desde hace bastantes años, que integraron hace tiempo actividades dirigidas a jóvenes y niños con grupos infanto-juveniles, porque se detectó muy sabiamente que era un colectivo en una etapa evolutiva crucial, que se encontraba forjando una personalidad. Por ese motivo, muchas casas espíritas se formaron y prepararon en este área para contribuir, por cierto, muy bien en la formación en valores morales a estos adolescentes y jóvenes que comenzaban a abrirse en el camino de la vida, plantando de alguna manera esa semilla espiritual, ¿no? Sin embargo, y haciendo una sana autocrítica, que creo que es importante hacer, nos resulta todavía difícil, por lo menos en España, en la pequeña parte que a mí me compete, encontrar centros que tengan grupos de trabajo especiales dedicados de forma específica a este colectivo de personas más mayores, más vulnerables, igual que lo pueden ser en su momento los niños y los adolescentes. Cuando hablo de colectivo de vulnerables, nos preguntamos, ¿por qué hacerse mayor nos resulta tan difícil o nos puede resultar a veces tan difícil? Se dice que es una de las etapas más complejas en la existencia humana. Visto desde a la luz del espiritismo, el espíritu en esta etapa ya se encuentra desplegando velas para su retorno al mundo de los espíritus, y ello acarrea en ocasiones conflictos respecto al sentido de la vida, miedos a lo desconocido, como comentaba antes nuestro compañero, concepciones en cuanto a lo vivido ya, el sentido que ha encontrado en su vida pasada, ¿no? Es una etapa, por lo tanto, en que la persona se encuentra, sin duda, además, posiblemente insegura debido al deterioro físico que ya empieza a asomar, consecuencia de la pérdida natural del fluido vital, consecuencia del desgaste de la materia, ¿no?
Esto además nos va mermando las capacidades y la autonomía, que es tan importante muchas veces. También al hacernos mayores, nos hacemos más vulnerables en el campo psicoemocional, ya que nos tenemos que enfrentar muchas veces a esa exclusión de la sociedad y en ocasiones de la propia familia, que nos relega o que nos coloca de una manera a veces inconsciente en un segundo plano, al no poder continuar con lo que siempre hacíamos. Estas situaciones pueden mermar considerablemente el bienestar de nuestros mayores, haciéndoles un colectivo muy frágil y vulnerable. Y mientras, a la luz del espiritismo, vemos que está ese espíritu dentro de ese ser que habita en ese cuerpo ya desgastado y que paradójicamente permanece con las mismas o incluso a veces más fuerzas y potencialidades de las que inicialmente tenía. También es cierto, como decía el compañero, que hay tantas formas de envejecer como personas y algunas personas pues sí son más capaces de llevar a cabo este cambio con una actitud y con unos recursos pues, que pueden resultar envidiables para otros, ¿no? Aparte de que pueden contar con un contexto familiar más colaborador que les ayuda en este difícil momento. Pero bueno, es cierto que la mayoría de los casos lamentablemente no son tan fáciles. Reflexionemos pues como sociedad. Pues me resulta curioso que durante la evolución de la historia del ser humano, llegar a la vejez anteriormente era como un símbolo considerado de sabiduría, de referencia, de conocimiento, ¿no? El anciano de la tribu, y si os imagináis a los ancestros, era el maestro, el referente. Y sin embargo, hoy, en nuestros días, parece que la sociedad actual ha ganado en bienestar, en tecnología, en comodidades, pero posiblemente hayamos retrocedido en valores humanos en cuanto a estas cuestiones. Infelizmente, esta involución social en valores, como digo, unida a la falta de cariño y de atención, el sentimiento de invisibilidad y de abandono, según un informe de la OMS divulgado por el Centro Latinoamericano de Estudios sobre Violencia y Salud, está llevando a muchos ancianos a practicar el suicidio directo. Alta tasa de suicidios a partir de los 70 años, fijaros qué grave, o a negarse a vivir esperando melancólicamente la muerte. Esto dice este estudio. Mi pregunta hoy es, ¿dónde está aquí la misión del Centro Espírita? ¿Los centros acudimos al rescate de estos hermanos o nos comportamos también como la propia sociedad, jubilándoles y retirándoles? Volvemos a recordar que la misión de un centro espírita, como hemos dicho, es ese hogar de acogida, ese hogar de amor, ese refugio en el que se van a encontrar seguramente muchas de las medicinas que necesita el alma en todas las etapas de la vida, pero principalmente en esta tan complicada como puede ser el envejecimiento. Lo que está claro, y viendo estas necesidades que presentan nuestros mayores, vemos que realmente muchas veces lo que más reclaman es una alta dosis de estima y de reconocimiento. Y ello pasa, si nos ponemos desde el punto de vista de dirigentes del Centro Espírita, por hacerles partícipes en nuestra vida y también en la del centro. Una forma muy bonita de atenderles es seguir integrándoles en todas las actividades diarias, porque ahora veremos que todavía pueden sernos muy valiosos y aportarnos muchísimas cosas, siempre dentro de sus posibilidades y sus fuerzas, que también hay que saber medir. Pensemos que ellos ya cuentan con una ventaja sobre nosotros que aún no tenemos, y que es esa madurez que comentaba Juanma. El espíritu del mayor ha acumulado ya unos conocimientos y un bagaje espiritual muy valioso que puede ser muy bien aprovechado por un centro como recurso generador de actividades, generándose a su vez un beneficio mutuo, tanto para el centro como del centro hacia con ellos. Y realmente esta es la verdadera fraternidad, que va en dos sentidos, que es bidireccional. Quiero volver al ejemplo que conozco, perdonadme si soy reiterativa, pero quiero hablar de CEIDE. Fijaros en el bagaje de estas tres compañeras que aquí se encuentran y que hemos comentado, son las más veteranas aquí presentes, encabezadas por Aurora Abad, Enedina también, convivieron junto con Rafael González Molina y lucharon por la legalización del movimiento espírita en España. Quiero nombrar también a Manuel de Paz y a otros tantos compañeros que junto con ellas ya no están en este plano, evidentemente, pero formaron parte de este movimiento y ayudaron a que hoy estemos aquí, de alguna manera, hablando de lo que estamos hablando. En ese sentido, me siento orgullosa por haber pertenecer a esta escuela maravillosa
Y que sepáis que en el año 1988 se fundó el Centro CEIDE por Rafael, y estas dos señoras aquí presentes estaban en aquel momento al pie del cañón, y hoy en el 2023 aquí continúan en esta conferencia. Así que aprovecho para agradecerlas públicamente a las tres, también a Ángela, su labor, y decirles que todavía siguen aportando mucho a CEIDE, con sus intervenciones en los cursos, levantando la mano y aportando, apostillando y ampliando los conocimientos que se dan en los cursos, en las conferencias, atendiendo esas llamadas de asistencia fraterna que todavía llegan por teléfono a nuestro centro, uniéndose todas juntitas en esas vibraciones de amor que hacemos los domingos, y hasta en la lectura del Padre Nuestro como cierre, que Enedina tiene a bien hacernos todos los miércoles. Nunca hay tarea menor, quiero decirlas a todas, y que todo, absolutamente todo, resulta necesario para el progreso y la continuidad del centro. Cada una de ellas tiene su misión de servicio, conforme a su personalidad, a su forma de ser y a sus fuerzas. Y es un lujo para nosotros poder seguir contando hoy con ellas. Son y serán siempre nuestro referente en el Centro Espírita. Al margen de este agradecimiento que necesitaba hacer en público, vamos a continuar, y quiero decir que ya existen centros espíritas en Brasil, principalmente, que han logrado grandes avances en la inclusión de las personas mayores dentro de sus actividades. De una manera incluso, ahora veremos, que casi profesionalizada, con la participación incluso de voluntarios sociales que acuden de rutina al Centro CEIDE a colaborar en las actividades junto con los espiritistas. Me pareció grandioso lo que he podido estudiar al respecto. Todo esto procede de un artículo, El anciano en el centro espírita, de Valenti Ramazzini, como digo, que analiza muy bien cómo deben de organizarse estos centros, estas casas espíritas, en las actividades dirigidas con los ancianos, dicen ellos, con qué rigor, con qué responsabilidad, con qué sensibilidad exquisita tratan el tema y tratan a la persona que se encuentra en la tercera edad. Esto nos puede servir como referencia, siempre salvando las distancias, ya sabemos, que nos ofrecen las casas espíritas en un Brasil, ¿no?, con un calado del espiritismo mucho más enraizado, ¿no?, en la sociedad y en las familias también, ¿no? No obstante, como digo, no deja de ser una referencia para nosotros, para que de alguna manera pues, podamos ir tomando hilo de estas cosas y ir poco a poco aprendiendo de los que van por delante. Os incluyo, en este sentido, un decálogo de los objetivos que marcan estas sociedades, centros espíritas, ¿no?, en Brasil, ¿no?, objetivos que debe tener la casa espírita para que las personas mayores que acuden a ella. Bueno, Lucy Ramos, en Hojas de Otoño, nos indica también que es muy importante valorar a aquellos que se adentraron en la tercera edad, incentivarlos a desarrollar sus potencialidades, propiciándoles una adaptación positiva en nuestras casas espíritas, enseñándolos a vivir generosamente, educando sus sentimientos, dándoles la oportunidad de crecer espiritualmente a través de los recursos y enseñanzas que el espiritismo nos concede. Fijaros qué sensibilidad tan concreta y tan bien dirigida, ¿no? Lo tienen muy claro, está claro que ellos van al grano en esto. El primer bloque de atenciones que dirigen a los mayores en la casa espírita es el equipo de asistencia fraterna. Nos dice que atenderles fraternalmente en sus necesidades físicas, morales y espirituales es imperioso. ¿Para qué? Para ayudarles en el proceso de envejecer. Para ello generan charlas con ellos sobre sus inquietudes, sus preocupaciones personales y familiares, para que puedan encararlas con fortaleza y confianza. A través, como digo, del tratamiento espiritual personalizado con un equipo de asistencia fraterna propio de la casa espírita. Esto, evidentemente, en cualquier casa espírita que se precie existe, ¿no?, un equipo de atención fraterna. Pues fijaros qué bonita labor cuando también se dirige de forma más personalizada al mayor. En un segundo bloque de objetivos nos dice que el centro espírita, con estas características, va a ofrecer a los mayores orientaciones a la luz de la doctrina espírita, facilitándoles el conocimiento acerca de la inmortalidad del alma. Pensad que muchos de ellos acuden sin ningún tipo de conocimiento espiritual, conocimiento de la vida futura y de la realidad del mundo espiritual, al que algunos tanto miedo tienen, ¿no?, a través de los cursos doctrinarios del Evangelio, según el espiritismo, y de otras obras espíritas, además de conferencias dirigidas de forma más personalizada hacia ellos,
Se les puede dar respuesta a esas preguntas del por qué y para qué de la vida. En un tercer bloque de actividades también proponen integrar a nuestros mayores en las actividades del centro, ofrecerles tareas que pueden llevar a cabo, haciéndoles sentir útil a la vida comunitaria del centro. Esto sí lo podemos hacer. Conforme a sus condiciones, siempre hay cosas que pueden hacer. Pueden colaborar en la evangelización infanto-juvenil, tienen ese bagaje que muchas veces ya se ha adquirido previamente, acompañar también en la asistencia fraterna, en las personas que necesitan orientación, preparar el agua fluidificada y tareas a lo mejor un poco de menor envergadura que pueden resultar muy útiles y beneficiosas para ellos. En los pases espirituales también, en las vibraciones. Luego también nos habla de un grupo de actividades quizá más específicas, más especializadas, mejor dicho, en las que acuden al centro, a la Casa Espírita, voluntarios de ayuda social. ¿Para qué? Pues para el trabajo con familiares y trabajos domiciliares. Fijaros qué importante. Para ellos consideran que involucrar a la familia y favorecer la involucración de la familia del anciano en la convivencia comunitaria del centro es esencial para el bienestar del anciano. Existe la creencia de que el trabajo no puede ser realizado de forma aislada. Por lo tanto, el trabajo me refiero con el mayor. Por lo tanto, los centros involucran y contactan directamente con los familiares de la persona mayor para ayudarles también a integrarle y a que poco a poco se vayan todos integrando en esa comunidad del centro. Se ha demostrado por estudios científicos que esa asistencia familiar en el hogar del anciano resulta determinante en el bienestar psíquico de nuestros adultos mayores, ya que muchos desajustes y conflictos pueden ser minimizados cuando el anciano se siente amado y respetado dentro de su grupo familiar. De ahí, el trabajo no puede ser realizado de forma aislada, debiendo de involucrar siempre a la familia en las actividades del centro. Hay un grupo también de actividades más dirigidas al atendimiento psicosocial, también por especialistas voluntarios que acuden al centro, que les ayudan para orientarles en los beneficios y ayudas sociales que pueden percibir en el ámbito físico, emocional, social, financiero, ¿no? a estas personas mayores, porque a lo mejor desconocen los medios digitales y les pueden ayudar incluso con acompañamientos al servicio médico, asistencias a ciertos lugares sociales que necesitan ir, con lo cual también esa esfera social la pueden llegar a cubrir desde el centro espírita. También a través de talleres y dinámicas de grupo que se organizan desde los propios centros, de alguna manera más lúdicas, ¿no? Dirigidas a generar talleres, a generar dinámicas con voluntarios que ayuden a estos mayores a socializar y a estimular sus capacidades. Fijaros, estos son ejemplos reales, los que os voy a nombrar, de centros espíritas en el mundo, principalmente ya os digo que los he rescatado de Brasil, que hacen actividades para mayores de tipo talleres artesanales, de dibujo, de pintura, manualidades, para estimular su creatividad, ejercitar la mente y la capacidad motora. Les facilitan también integrarse en una coral para cantar, considerando que es una forma también de elevar el espíritu. Hacen talleres para enseñar a jóvenes recetas de cocina. En fin, pues son actividades pues, muy bonitas en las que un mayor se puede sentir muy integrado, ¿no? Os hablo, evidentemente, de centros con un entramado social muy poderoso, ¿no? Talleres de inclusión digital, ayudándoles a aprender los recursos informáticos para que sean más autónomos y no tengan que depender tanto de las familias. Dinámicas, juegos de memoria, grupos de autocuidado, gimnasia, yoga, relajación, paseos, visitas culturales por la ciudad, comedores para ancianos y luego también una actividad muy bonita que la ha comentado el compañero Juanma, que tiene que ver con la psicología positiva, que es ayudarles en los talleres de vivencias, ¿no? Les estimulan para que escriban su libro de vida, su historia de vida, contando así los hechos de su vida que fueron importantes para ellos. Y esto ha demostrado que se trata de una terapia muy poderosa, muy enriquecedora para la mentalidad, la psique de la persona mayor, ya que le permite mirar de una forma más equilibrada todos esos logros que ha conseguido durante su vida, todas esas cosas positivas que ha acumulado y no estar tan autocentrado en los padecimientos que implica el envejecer, ¿no? Entonces, resulta, por lo visto, aquí Juanma sabrá bastante, pues un efecto magnífico para el anciano en este sentido. Esto ya en estos centros lo saben, incluso ellos lo llevan a cabo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, la finalidad que la Casa Espírita
según este artículo que os comento, representa para el anciano es esta generadora de actividades y de dinámicas y sobre todo de acciones de inclusión, siempre dentro del paraguas amparado de la caridad hacia con ellos, que tiene por finalidad pues, todos estos puntos, ¿no? Sacarles del aislamiento social. Fijaros que en el fondo son todos los problemas con los que el anciano se enfrenta cada día, ¿no? De ese aislamiento social en el que a veces suelen vivir en sus casas, sin relaciones, promover la socialización y el contacto con otras personas, estimularles en lo sensorial y en lo físico y hasta en la faceta más intelectual si cabe, generándoles intereses y motivaciones diferentes a las que podían tener, fortalecer sus funciones cognitivas, hacerles sentir útiles, generar autonomía e independencia, ayudarles a encontrar un sentido a lo vivido y a lo pasado, contribuir directamente a su bienestar personal, social y familiar. Todo esto está escrito como decálogo de estos centros que promueven este tipo de actividades. Pues, ¿qué más podemos pedir? Sinceramente, es que esto es maravilloso si realmente todo esto se pudiera llevar a cabo con todas estas manos y voluntarios que ayudan, ¿no? Esto realmente es la caridad para con los semejantes que nos hablaba Jesús, ¿no? Hacerse cercano como centro espírita a las necesidades más íntimas, más personales y más genuinas de la persona en ese momento de la vida que transita, que como digo, como todo es temporal, ¿no? Es convertir al centro en esa mano amiga que llega en el momento de la vida en el que más se necesita, dando lo que más se necesita. Y el mayor ejemplo de trabajador voluntario lo tenemos en el Maestro Jesús, que se dedicó a todos sin ningún pedido de retribución, prometiendo el reino de los cielos, modificó los paisajes de la tierra. Cuando hablamos de voluntarios, pues efectivamente para el espiritismo tiene que venirnos a la mente la imagen de Jesús, porque él fue el que realmente empezó con todo esto del voluntariado, ¿no? Y nos enseñó de una forma muy directa cómo se debía de trabajar con las personas, sobre todo con las más vulnerables, que eran a las que él iba a atender, ¿no? Otro punto también muy importante es el exquisito programa de selección y formación que tienen estos centros, de los modelos, ¿no?, de los que estoy hablando, con respecto a los voluntarios que acuden a la casa espírita cuando van a trabajar con ancianos. Fijaros qué sensibilidad tan exquisita tienen y qué labor tan exigente de selección y de capacitación que hacen con el trabajador que acude a trabajar con este tipo de colectivo, ¿no?, de las personas mayores. No les dejan en manos de cualquiera, es lo que quiero decir. Tienen un mimo totalmente exquisito, como digo. Primero, en cuanto a la selección de los candidatos, es habitual en Brasil que acuda mucha gente que quiere ayudar con ganas. Tienen que ver muy bien que cada persona encaja en el perfil que se le requiere o para lo que es mejor, se le da mejor. Y cada centro aquí, ellos dicen que debe de marcar unos criterios propios para poder seleccionar a estas personas que acuden, pedir unas capacidades mínimas para lo que es la tarea que vayan a llevar a cabo y además que se encuentren formadas en el espiritismo, una mínima formación, ¿no? Son requisitos mínimos, nos dicen, para trabajar con personas de la tercera edad. El centro tendrá en cuenta, aparte de la formación y conocimientos específicos en las áreas de atendimiento, es decir, no vale que el voluntario venga con 25 títulos de atención, no, aquí vais a ver que van a exigir más. Piden que tenga una personalidad estable, alegre, cariñosa, paciente y comunicativa, lo leo literal, ¿eh? Capacidad para relacionarse con el anciano considerándolo un ser especial, fijaros, llamándole siempre por su nombre, tratamiento como abuelo o abuela, aunque son cariñosos, son despersonalizantes. Fijaros qué importante. Saberles escuchar, estimular el diálogo, la paciencia y el interés en lo que les cuentan. Es decir, que no vale cualquiera para todo esto, ¿no? Aparte de este proceso de selección que comento que es tan exigente, también se centran en un proceso de reciclaje, formación y maduración constante, ¿no? La Federación Espírita Brasileña, en el libro El Centro Espírita, nos dice que los centros, las casas espíritas, deben de capacitar continuamente al trabajador con miras a su mejor desempeño. Es decir, no nos conformamos con que entre y ya esté dentro. Es preferible hacer un trabajo modesto, pero de buena calidad. Para esto es muy importante la realización de entrenamientos, seminarios y simposios más allá de las reuniones semanales.
Pues fijaros, aquí con toda esta información que nos llega, ¿no? Todo este proceso de selección y posterior capacitación y perfeccionamiento, me parece, como digo, de una responsabilidad y de una sensibilidad exquisita, puesto al servicio únicamente, y en este caso, de las personas mayores. Y ya para concluir, no sé si he sido muy breve, la verdad es que una vez que se está aquí arriba ya no se sabe, el tiempo desaparece. Lo veo, como decía Juanma, por las caras. Como conclusión final, deciros que cada vez en los centros espíritas es cada vez más frecuente encontrarnos con personas más mayores que asisten a las actividades del día a día. Como comentaba el compañero, cada vez hay más personas mayores en la sociedad, hay una mayor esperanza de vida, gracias a los avances también de la ciencia y de la medicina actual. Por lo tanto, las personas estamos teniendo una oportunidad de una encarnación cada vez más larga. Esto, como dirigentes de los centros espíritas, implica que los asistentes que vamos a tener van a ser cada vez personas más mayores, evidentemente, con lo cual esta es la reflexión que yo os quería lanzar hoy, ¿no?, a todos los centros, ¿no? Ante las actuales circunstancias, reflexionemos cómo estamos acogiendo a nuestros mayores. ¿Les estamos dando la suficiente inclusión y espacio en las actividades del centro? También os digo, no hay que volverse locos. Puede tratarse, como comentaba, de detalles sencillos, no hace falta grandes empresas de momento, ¿no? Por ejemplo, si uno ya no tiene condiciones para estar de pie en la sala de pases, os pongo ejemplos muy concretos que nos han ocurrido, pues que la persona más mayor se quede sentada detrás, dando apoyo, pero participando también dentro de ese grupo de energía que se está generando. Si su cuerpo ya no le permite incorporar en la mesa mediúnica, que tenga la oportunidad de quedarse en un espacio a lo mejor de asistencia fraterna, de adoctrinamiento, un poquito más retirado de lo que son los trabajos que ya toca a los jóvenes llevar a cabo, ¿no? Y así sucesivamente. Esto no es malo, no pasa nada. El secreto está en no acomodarse nunca, como decía el anterior compañero. Nunca acomodarse y siempre tener la inquietud por continuar haciendo cosas, aunque sean diferentes. Y como digo, en la Casa Espírita nunca hay ningún trabajo inferior, ni debe de haber ningún trabajo de segundas ni de terceras. Todo, absolutamente todo, a mi entender, tiene la misma relevancia. Entonces, como espiritistas, sabemos que la vejez representa tan solo una etapa transitoria del progreso del espíritu. El espíritu, como decíamos, sigue vivo, sigue siendo el mismo, pero en estos momentos necesita de un mayor cuidado y atención por esas mermas de la corporalidad que también opera. Emmanuel nos dice que no hay jóvenes ni viejos, sino almas jóvenes de pensamiento o profundamente enriquecidas en el campo de las experiencias humanas. Fijaros qué bonita es esta reflexión. Además, tengamos en cuenta que no convivimos con los ancianos por casualidad, que no convivimos con estos colectivos por casualidad. Todos tenemos a cada instante la oportunidad de enseñar y de aprender. Además, estamos abocados por naturaleza, los que aquí estamos, a ser ancianos, siempre y cuando nuestra vida esté así programada. Por lo tanto, hagamos el esfuerzo para crear un centro espírita mejor, más inclusivo, aunque solo sea por sembrar las bases de nuestro bienestar futuro. Al fin y al cabo, de todo esto trata la caridad, que tanto estudiamos en los centros, en los cursos y de la que siempre hablamos en el Evangelio. Y en concreto quiero terminar mi conferencia con el capítulo 15 del libro del Evangelio, que estamos estudiando precisamente en el centro en esta semana, con la parábola del buen samaritano, en la que se nos dice muy claramente: en verdad os digo que todo cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Muchas gracias a todos.